Con mucho gusto les estoy dando la bienvenida desde Trimax Media en la pantalla de BTV para renovar nuestro compromiso salud una semana más. Doctor Eduardo Bianco, bienvenido, ¿cómo anda? Muy bien, Miguel, el placer de siempre y pronto para desarrollar un nuevo programa que esperemos sea del agrado de todos nuestros amigos. Enfermedades de la cadera vinculadas a la cadera. Acá probablemente todos hayamos oído hablar de algún inconveniente, de una prótesis, de se cayó y se quebró la cadera, de fragilidad por envejecimiento, por osteoporosis. Seguramente nos vamos a enfrentar a sumar conocimiento a uno de los huesos o a una de las partes del esqueleto más fuertes del cuerpo humano. Sin embargo, obviamente, todo tiene su límite y todo tiene además su desgaste. Y esto que ha tenido un notorio avance de lo que es la tecnología para mejorar la calidad de vida, a veces enfrenta a los seres humanos, hombres, seguramente más mujeres, lo iremos viendo con ustedes, lo iremos viendo con los especialistas que nos visitan, a uno de los problemas más complicados, porque a veces pasa a una altura de la vida que dice, bueno, con la edad que tengo viene todo tan bien y justo viene a pasar una cuestión de estas características. Sí, Miguel, mira, elegí este tema, es la primera vez que vamos a abordar los problemas osteoarticulares en Compromiso Salud, y elegí la cadera, como tú decías, una de las articulaciones más potentes que tenemos en el organismo, pero también vulnerable. Y algunas patologías, tú mencionaste algunas, pero por ejemplo la fractura de cadera, a la edad que suele ocurrir, suele ser un problema muy serio para quienes la padecen, para su entorno, y que puede colocar en riesgo la vida de la persona que sufre ese problema. Por suerte, en nuestro país, como vamos a compartir posteriormente, tenemos un sistema de respuesta ante ese tipo de problemas que ha cambiado notoriamente la evolución. Y bueno, era comenzar a enfocar o a hablar del tema osteoarticular, el motivo de traer cadera hoy. Bien, vamos a avanzar con un primer informe y ustedes van a ir viendo también, seguramente lo vamos a poder desarrollar, que tanto en el sistema público como en el privado se ha avanzado notoriamente, pero tenemos que conocer una cantidad de cosas que van a hacer que además esta parte extremadamente fuerte y a su vez sensible, como decía el doctor, de nuestro cuerpo humano, deba, como en todas las cosas, generar un compromiso con nuestra salud para que las cosas marchen mejor. Vemos este primer informe que presenta formalmente el tema de hoy. La cadera es la articulación que une el hueso del muslo con el de la pelvis. Ambas caderas soportan todo el peso del resto del organismo, por lo que son un apoyo imprescindible para poder caminar. Las caderas son articulaciones muy estables y cuando están sanas hace falta mucha fuerza para lastimarlas. Sin embargo, algunas veces los deportes, correr, el uso excesivo o las caídas pueden conducir a lesiones en las mismas. Algunas afecciones como la artrosis y la osteoporosis pueden afectar la articulación de la cadera, causando sufrimiento y limitación o haciendo que los huesos se debiliten y se rompan fácilmente. Las fracturas y particularmente la fractura de cadera son un problema de creciente importancia en las personas de edad avanzada. La mayoría de las personas que tienen fracturas de cadera necesitan cirugía para asegurar una recuperación adecuada de su capacidad para caminar. Una fractura de cadera es una lesión grave porque las complicaciones resultantes de la misma pueden poner la vida en peligro. El tratamiento quirúrgico, cuando no está contraindicado, disminuye este riesgo. Hoy, en Compromiso Salud, presentamos enfermedades de la cadera. Como en otros programas, seguramente le tengo que decir que su trayectoria desde la facultad acá también ha visto una evolución notoria en el tratamiento de las enfermedades de cadera, ¿no? Sin ninguna duda, si bien no es mi especialidad, sí he asistido, hemos podido ver los médicos, el cambio que ha habido en las últimas décadas con respecto a el abordaje de estos problemas, fundamentalmente, y como seguramente va a ser mencionado, después de la llegada del Fondo Nacional de Recursos,
y de la posibilidad de que todos los uruguayos pudiésemos acceder a este tipo de algunos de estos tratamientos que son necesarios para estas enfermedades. Y que felizmente tengamos en el país técnicos capaces de hacer algún tipo de cirugía. Son las dos cosas paralelas. Que no sé si se puede hablar de cirugía mayor cuando se habla en traumatología, pero sí de operaciones que requieren una preparación, un entrenamiento y una capacitación que por suerte existen esas personas también en nuestro. Son cirugías importantes, son cirugías mayores en el sentido de que la intervención lleva horas, puede haber sangrado importante, la necesidad de reposición, un cuidado posoperatorio muy prolijo, porque son las complicaciones posoperatorias o post-fractura o post-traumáticas las que ponen en riesgo la vida de las personas. Entonces, no solamente es el momento de la operación, sino a posteriori que hay que cuidar para evitar esos riesgos. Recuerden nuestro Twitter, @saludcompromiso, para estar atentos allí, atentas al día en que va el programa, el tema que vamos a tratar, para hacer sugerencias, y compromisosaludwi@gmail.com para que nos hagan sugerencias y propuestas a nuestro programa. Una primera pausa y vamos a seguir profundizando en el tema de hoy, que va a incluir también algún capítulo sobre artrosis. Sí, exactamente. Vamos a mencionar, o sea, dentro de todas las enfermedades o patologías que pueden afectar la cadera, focalizarnos en dos muy frecuentes, que es la artrosis de cadera y la fractura de cadera, independientemente que podamos hablar con el especialista que nos visita otros temas. Ya volvemos. Grenca es la salud a tu alcance, 0800 81 89, ustedes lo veían allí, es una línea gratuita. Afiliate a Grenca. ¿Profundizamos un poco más, doctor, en el tema de hoy? ¿Cómo no? Como decíamos, Miguel, vamos a tratar de comenzar a compartir con nuestros amigos los problemas osteoarticulares y comenzaremos con cadera. Hay distintos tipos de articulaciones, esta es una de ellas, en donde hay una cavidad en lo cual se inserta una cabeza para poderse desplazar y generar el movimiento. No todas las articulaciones del cuerpo son así, pero distintos procesos que afectan el cartílago que recubre esa cavidad ósea o la cabeza de este hueso, en este caso el fémur, pueden generar dolor, limitación y dificultad en la función. Esto simplemente es una imagen donde el cartílago está alterado, está más en rojo y está traduciendo un proceso inflamatorio de esa articulación. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la enfermedad que vamos a comenzar por mencionar, que es la artrosis, por su frecuencia en la población? La edad es el factor de riesgo más importante porque la artrosis está fuertemente relacionada con el avance de la edad y la artrosis de cadera en particular. El sexo. Esta enfermedad afecta más frecuentemente a los hombres que las mujeres. La raza es más frecuente en raza blanca y la obesidad, como en otras enfermedades que ya hemos mencionado, es también un factor de riesgo porque hay una sobrecarga de peso, valga la redundancia, en forma permanente sobre estas articulaciones. Otros factores que pueden incidir son traumatismos, actividades deportivas, los corredores de maratón, determinados tipos de trabajo que implican sobrecarga excesiva de pesos y evidentemente traumatismos o lesiones previas que van facilitando el desarrollo de este tipo de enfermedad. Los síntomas fundamentales
son el dolor, que se suele localizar en la ingle, pero a veces se corre por la cara anterior del muslo y puede dar dolor en la rodilla, y uno piensa que es un problema de la rodilla, pero en realidad es un problema de cadera. Asociado a eso puede aparecer limitación del movimiento, sea al caminar o subir escaleras o cruzar las piernas. Y cuando la situación es muy avanzada, está la cojera o renguera, más popularmente conocida por las personas. El diagnóstico fundamentalmente es radiológico, aunque en algunas circunstancias requiere otro tipo de exámenes como tomografía o resonancia nuclear, en donde el espacio que queda entre los dos huesos se va perdiendo, se va engrosando, como puede verse en este, que no hay tanta diferencia en espacio entre una y otra cadera. Pero básicamente, más que la imagen, es el tema de que ese es el elemento diagnóstico fundamental. El tratamiento, bueno, no tenemos elementos que hasta el momento actual, vamos a ver qué es lo que dice nuestro especialista, que frenen este proceso, que retrasen este proceso, pero existen tratamientos farmacológicos como los analgésicos antiinflamatorios o la administración de glucocorticoides, un tipo de corticoides a nivel intraarticular, y fundamentalmente la parte de prevención, evitando todo lo que mencioné como factores de riesgo y trabajando con terapia física, hidroterapia, ejercicios para fortalecer los músculos, utilizar bastones cuando hay un proceso de forma de descargar el peso sobre el bastón, y en casos muy avanzados una posibilidad es la prótesis de cadera, la prótesis articular que vamos a mencionar después con nuestro invitado. Vamos ahora a la segunda patología o enfermedad que queríamos abordar hoy, la fractura de cadera. Desde el punto de vista de cuándo aparece, su frecuencia mayor aumenta después de los 55 años, es también una enfermedad que es más frecuente en la edad avanzada y donde es más frecuente es en la octava década, es más frecuente en las mujeres en relación 3:1, también en raza blanca, y la osteoporosis podría facilitar la pérdida, o sea, la fractura del hueso. La osteoporosis, como ya hemos mencionado, es la pérdida de la densidad ósea que sucede a lo largo de los años. Pero en un 5% de las veces se ve en jóvenes y es secundario a un traumatismo de alto impacto. Es una causa muy común de muerte por traumatismo después de los 75 años. La fractura de cadera en muchos individuos adultos mayores marca un antes y un después y puede colocar en riesgo la vida. El cuadro clínico está el antecedente de caída, aunque a veces hay fracturas espontáneas cuando el hueso es muy frágil. Obviamente está el dolor, la sensibilidad, a veces la aparición de un hematoma o equimosis o elementos inflamatorios, y lo más destacado, el signo más destacado es el acortamiento del miembro, la persona está acostada, y la rotación externa. Ese signo es característico cuando la persona está tirada, lo vemos y ya hacemos diagnóstico de fractura de cadera sin tocarlo cuando está presente este signo clínico. Dijo allí al pasar que a veces dice se cayó y se quebró la cadera, pero podría llegar a demostrarse que se quebró la cadera y se cayó. También. Por la fragilidad que usted mencionó. También. Lo más frecuente es la caída. La consecuencia de un golpe, pero obviamente. Bueno, hay distintos... en esta zona de la articulación puede haber distintas zonas donde ocurre la fractura. Una de ellas, y frecuente, es lo que es el cuello de la cabeza del fémur, y los traumatólogos dividen en lo que es la fractura que ocurre dentro de la cavidad y la que está fuera de la cavidad, envuelta por todo un tejido conjuntivo. ¿Qué pasa con la mortalidad?
yo decía que tiene riesgo esto. Bueno, en el primer trimestre es donde está el mayor riesgo de mortalidad en general por complicaciones, embolias pulmonares, otro tipo de enfermedades que ocurren, pero se lleva en una mortalidad en los primeros, digamos, el primer año de un 20% que puede llegar hasta un 49% al cabo de los 5 años. Es dramático esto porque lejos de hacerse reversible... Cambia la persona. La persona era un individuo adulto, mayor, que venía funcionando bien, se cae, se fractura la cadera y realmente allí cambia su historia. Anímicamente ya la calidad de vida... Muchos factores. Por eso que la meta principal del tratamiento es tratar de recuperar al paciente en su funcionalidad previa a la fractura, haciendo lo posible para que rápidamente pueda desplazarse y movilizarse. Es muy raro actualmente, pero a veces no hay más remedio, el tratamiento conservador, que es estirar, tratar de colocar para que vaya a enfrentar las dos partes del hueso, para que vaya soldando. No es lo más frecuente ahora. Ahora el tratamiento quirúrgico es el tratamiento de elección y la utilización de prótesis es una de las formas que tenemos, junto con la osteosíntesis, que es la colocación de estructuras metálicas que unen las dos partes del hueso quebrado. Aquí están como clavos metidos entre las dos partes del hueso, o la prótesis. Esta no es la prótesis común utilizada en nuestro país. Después quien nos visita nos va a mostrar cuáles son las más comunes. Y esto es en suma la introducción al programa de hoy. Bien, en los bloques centrales iremos profundizando y, como les decíamos, teniendo a un profesional que está día a día enfrentado a estas situaciones. Ya volvemos. Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Recuerden que Aliviol Sport tiene una solución para cada dolor. Y recuerden también que pueden entrar a la página de Facebook de Aliviol Sport, facebook.com/Aliviol Sport, participar allí de sorteos y promociones. Nosotros recomendamos para antes y después de hacer deporte Aliviol Sport. Hay que pedirlo en la farmacia, Aliviol Sport y Chao Dolores. Ingresamos en los dos bloques centrales del programa de hoy y recibimos con mucho gusto a un médico, es traumatólogo, el doctor Óscar de los Santos. Gracias por su tiempo y por acompañarnos hoy. No, gracias a ustedes por la invitación y por tratar este tema muy importante hoy en día. Bien, doctor Eduardo Bianco. Gracias, Miguel. Gracias, doctor de los Santos, por estar con nosotros aquí. Como conversábamos fuera de cámara, pretendemos abordar por primera vez patología osteoarticular y elegimos cadera. Fundamentalmente hablamos algo de osteoporosis, pero creo que el tema, y espero que coincida, fundamental es el tema de la fractura de cadera, porque si bien digamos, los problemas de artrosis de cadera van dando limitación, la fractura de cadera y en la edad que ocurre tiene un plus que pone riesgos y complicaciones muy serias. ¿Cuál es su idea respecto de este planteamiento que le estoy haciendo? Sí, así es, bien usted lo ha dicho. La complicación es aún mayor en el paciente con fractura de cadera porque es una urgencia y se debe tratar a la brevedad, con lo cual limita un poco los tiempos de estudios del paciente, pacientes que no vienen totalmente valorados al momento de la fractura, por lo cual genera una mortalidad bastante amplia y como lo hablábamos recién antes, a nivel internacional llega a un valor de un 20% y siendo mayor o menor en distintos centros. Y en nuestro país tenemos un estudio que demuestra un poco más altos esos valores, o sea, una mortalidad mayor. Estamos hablando de que cada 4 personas que sufren mayor de 65 años fractura de cadera, uno no va a llegar al año de esa fractura.
Eso implica la importancia de esta patología. Y más si hablamos en una población como la nuestra, que sabiendo que una población que tiene más del 30% mayor de 65 años es una población envejecida, y en el último censo Uruguay tiene un 13,6% de población mayor de 65 años con tendencia a aumentar, todo nos lleva a un problema que va en ascenso cada vez mayor y siendo realmente una epidemia para países desarrollados que ya están tratando políticas de salud para tratar de prevenir esto y actuar como medidas de prevención para evitar llegar a la fractura de cadera propiamente dicha. ¿Y cómo prevenimos la fractura de cadera, si se puede? Tenemos, para prevenir la mortalidad, que es lo más importante, hay que prevenir la fractura de cadera, llegar a que el paciente sufre esa fractura. Y bueno, en eso ya hay momentos de domicilio donde se pueden actuar. Por ejemplo, barreras físicas, es muy común, o sea, se puede prevenir desde ahí, desde la barrera física que tiene el paciente añoso en su domicilio. Las alfombras, las mesas ratonas y a eso los pisos encerados que a veces alteran la marcha. Y o hasta una agarradera de repente en el baño, en la ducha. Cosas tan simples como esa. Para facilitarle un desplazamiento seguro. Muchos pacientes tenemos de que llegan porque fueron al baño a bañarse, resbalan, caen y fractura de cadera. Hablando de que 1 cada 3 o 4 fallece al año. También después tenemos los controles periódicos. Perdón, antes de pasar a eso, aunque el doctor ya avanzó con respecto al tema, ¿cómo es en hombres y mujeres, cómo es la relación? Relación, eso va a mano de lo que íbamos a hablar ahora, que es la parte de osteoporosis. Ahí está. Que previniendo la osteoporosis iríamos a hacer una prevención de la fractura de cadera. La osteoporosis es mayor en mujeres posmenopáusicas, por eso se ve un ascenso en los valores en mujeres posmenopáusicas. Aunque la mortalidad está demostrado que es un poco mayor en hombres que en mujeres, pero el número de fractura de cadera es mayor que en mujeres. Aunque es multifactorial, le hago un paréntesis muy breve. Sí. ¿Por qué la muerte al año de un determinado porcentaje? ¿Cuáles son los factores que llevan a la muerte a la persona? ¿Por qué se muere la persona con fractura de cadera en cualquier momento? Porque alguien diría, es una fractura. ¿Cuáles pueden ser los factores? Aunque algunas respuestas pueden ser emocionalmente se destruye, la calidad de vida se terminó, en fin, no sé, pero es usted el especialista. Lo más importante, después de que el paciente sufre de la fractura de cadera, sufre un encamamiento, o sea, está quieto en reposo hasta que se logre compensarlo, estudiarlo para llegar a la cirugía. Ese encamamiento menor o mayor lleva a lo que llamamos la enfermedad fracturaria, que son distintos factores que desencadenan la muerte. ¿A qué le llamamos enfermedad fracturaria? Y bueno, el paciente está en reposo, acostado, y con eso aumentan el líquido, vamos a hablar en términos más simples para que no se entiendan, líquido a nivel de los pulmones, lo cual va a predisponer, por ejemplo, también neumonias. También tenemos la éstasis venosa, lo cual predispone trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, o sea, taponamiento a nivel de los pulmones. Desprendimiento de coágulos desde las piernas o la pelvis hacia los pulmones. Hacia los pulmones. Al no estar caminando, la sangre está más quieta a nivel de las piernas y eso lleva a coágulos, con los cuales va a nivel pulmonar. Igualmente intentamos prevenir con alguna medicación. También lesiones éscaras por apoyo, o sea, lesiones de piel, lesiones gastritis, problemas gástricos por la medicación y por el estrés del reposo. Y el paciente, es muy importante esto, empieza con alteraciones de estado por dónde está, de su desorientación, de conciencia, temporoespacial. Es más, le dice, mamá no es la misma de que era hace 2 días, que vivía sola, hacía todo y ahora no me conoce. Y eso es muy frecuente a las 24 o 48 horas ya del ingreso del paciente. Eso todo es lo que llamamos la enfermedad fracturaria, lo cual desencadena la muerte. Eso es tan importante que en Gran Bretaña hicieron un programa de salud llevando a la cirugía temprana, lo cual que cada centro que opera un paciente antes de las 36 horas se le da una bonificación económica porque vieron que con eso disminuyen los costos de gastos por la internación del paciente. O sea que allí hay un mensaje muy importante. Es decir, el tratamiento hoy por hoy no es un tratamiento conservador que puede ser, o sea, no de realizar cirugía, sino que es la cirugía y lo más precoz posible. Ese es el punto. La cirugía a la brevedad. Está demostrado que antes de las 48 horas primeras a la fractura disminuiría la mortalidad. Pero a la cirugía lo vamos a exponer, como hablamos con los anestesistas, a la abuela mayor de 65 años a una maratón.
Por eso es muy importante, es como que les pondríamos, es muy importante tenerla bien estudiada, hacer un control cardiológico, con ecocardio si es necesario y demás, y otros estudios para disminuir el riesgo de mortalidad intraoperatoria. ¿Y qué pasa en nuestro medio? Muchos pacientes no llegan con los controles que deberían tener estrictos o también de paraclínicas y con médicos, con especialistas cardiólogos, internistas y geriatra para llegar en buenas condiciones. Entonces cuando llega el paciente con la fractura de cadera, lleva un tiempo ya sin controles y tenemos que hacer todos esos controles, con lo cual retrasa aún más la intervención quirúrgica. ¿Y la radiografía, a la radiografía le sigue, por ejemplo, una resonancia? Porque, digo, la verdad, digo, como digo, yo hablo en español antiguo, digo, no se manda una resonancia porque sí nomás. Seguro. Incluso la Organización Mundial de la Salud también habla de que no hay que hacer resonancias al barrer, estoy hablando en general. Pero esos estudios hoy con la tecnología al alcance, ¿se hace, por ejemplo, eso para que ustedes cuando van a abrir al paciente sepan con qué grado o con qué gravedad se van a encontrar? O te la devuelvo así. ¿Es necesario algún otro examen más, aparte de la placa de tórax, de la placa de cadera, para tomar esa decisión? No estoy hablando de la evaluación general, sino de la intervención. Con una simple placa de cadera ya estamos habilitados para catalogar la fractura y saber qué tipo de implante sería necesario para ese paciente. Ahí está, o sea que esa tecnología es suficiente. Puede pasar unos pacientes que llegan caminando, se llama fracturas encajadas, el paciente sufre una caída, eso es importante también tener en cuenta, sufre la caída, lo ven y sigo caminando como sigo caminando, no llevaron a la emergencia y lo llevan a la semana. Y entra caminando el paciente. Y se hace una placa y muchas veces no se ve porque queda como encajada, como un cucurucho diríamos. Exactamente. Entonces hay que hacer unas maniobras y si el paciente añoso sufrió una caída y le duele la cadera, es meritorio hacer al menos una tomografía para descartar que tenga una fractura. Pero en ese caso, si no en la mayoría de los casos, con una simple radiografía frente y perfil de cadera, ya estamos habilitados para todo el tratamiento. Eso es muy importante para quienes nos están escuchando. Es decir, primero, no se necesita una tomografía para todas las personas que sufren, es decir, con la enorme mayoría de los pacientes, solamente con la radiografía específica es suficiente para el diagnóstico y definir el tratamiento que se va a realizar. Pero en algunos pacientes, sobre todo en esos casos que no es claro la situación, ahí se requieren exámenes complementarios como la tomografía. Así es. Tú hablabas entonces de la importancia, porque acá hay varias puntas, ¿no? Porque es intervenirlo lo antes posible, pero tenerlo valorado adecuadamente. O sea que idealmente, estoy pensando, escuchando tus palabras, las personas después de los 65 años deberían tener periódicamente o saber su estado de salud hasta para este motivo, no solamente para prevenir problemas coronarios o problemas de este tipo, sino en el caso que requieras una intervención de urgencia. Sí se te puede hacer una evaluación, pero no es lo mismo hacerlo en forma ambulatoria y adecuadamente fuera del hospital con el tiempo necesario que cuando llega el momento que hay que tomar decisiones que a veces implican riesgos, ¿no? Sí, así es. En el paciente, como decíamos, no solo los estudios, porque a veces dicen cuánto tiempo es necesario tener la paraclínica. Con 6 meses sería un tiempo ideal que el paciente se puede ser intervenido, a no ser que tenga una patología que pueda inestabilizar esos parámetros y haya que estudiarlo nuevamente. Si no, con 6 meses podemos continuar los trámites. A lo que hablábamos recién, en otros centros que he visitado en el extranjero, tienen unidades de ortogeriatría. A lo que llegaron con este problema, colocaron estas unidades. ¿Y qué son esas unidades? Son unidades que ya tienen protocolizado cómo estudiar el paciente desde el momento que ingresa a la emergencia. Y eso es muy importante en nuestro medio, empezar de a poco, estamos trabajando para poder tenerlo aceitado, porque es increíble, pero no es lo mismo un paciente que ingresa un viernes de noche o un sábado al paciente que ingresa el lunes. El paciente que está el fin de semana a veces se retrasa un poco más en nuestro medio los estudios y no tenemos la conciencia aún de que la fractura de cadera en el adulto mayor es una emergencia y genera una mortalidad. 31 de diciembre. Imagínese. Exactamente. Vamos a hacer una pausa, doctor. Exactamente. Y hay muchísimas cosas más para preguntar y vamos a apoyarnos un poquito más también en la prevención. ¿Y qué pasa cuando una fractura de cadera se da por un acontecimiento violento, un siniestro de tránsito?
y la persona ahí es más joven. Veremos, Perfecto. escuchemos al especialista, el doctor Oscar de los Santos, que nos está acompañando en el día de hoy. Ya venimos. Presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Ella le dice que hace tiempo se levantó. Minutos finales de nuestro programa de hoy con el doctor Oscar de los Santos, es médico, es traumatólogo y bueno, vamos conociendo minuto a minuto cada vez más sobre el tema, doctor. Exactamente. Vamos a continuar lo que estábamos hablando, pero quisiera que nos expusieras un poco cómo ha sido la evolución del encare de este problema que estamos hablando, específicamente ahora la fractura de cadera a lo largo del tiempo, y qué importancia, por ejemplo, tuvo el Fondo Nacional de Recursos en ese cambio, si es que hubo cambio o no. Ahí va. Básicamente el fondo entra a jugar un rol en las fracturas, dentro de las fracturas de cadera, las fracturas de cuello de fémur propiamente dichas, que son las que utilizamos hoy en día, el implante, que es una artroplastia de cadera, una prótesis de cadera. Esto fue diseñado, mejorado en el siglo pasado por Chanley, allá por el 1960, utilizando actualmente, han cambiado muchos y con revolución de los laboratorios los implantes. Nosotros hace ya más de 15 años, más de 20 años, utilizamos un implante creado por Chanley, una prótesis que nos ha dado muy buenos resultados en nuestro medio. Actualmente no cabe la discusión a los pacientes que sufren añosos una fractura de cadera. Está demostrado que el retirar la cabeza de fémur que está fracturada por el riesgo de necrosis, por alteración de avasculación, otros temas, lo mejor sería para estos pacientes colocar una prótesis de caderas. En eso juega un rol importante el Fondo Nacional de Recursos, ya que si cada paciente se tuviera que costear los gastos de una prótesis de cadera, sería bastante costoso para el paciente y no se podría realizar. Nosotros acá utilizamos en nuestro medio una prótesis cementada. Hay una imagen, ¿tú quieres pasarla? Ahí sí, ahí se muestran sobre la izquierda imagen. Allá tenemos una artroplastia tipo Chanley, es cementada. Hoy en día a nivel internacional se utiliza otros modelos que son sin cemento. Acá se utiliza el cemento que fue escrito primero utilizado por odontólogos, después se utiliza en este sistema y ven entre el implante metálico, la artroplastia, y el hueso hay algo más denso, lo cual es el cemento. Eso logra una buena unión a este nivel que en pacientes añosos se logra una buena sobrevida y como hablábamos recién, nosotros este mes presentamos junto con el Fondo Nacional de Recursos y el doctor Albornoz, que está allá en Suecia, un trabajo que fue aceptado de seguimiento de esta prótesis a 15 años, con lo cual tenemos una sobrevida del 94% en pacientes añosos a 15 años, lo cual es un muy buen número con un implante de muy bajo costo, lo cual es casi el ideal, digamos, claro, buen resultado a bajo costo. ¿Cuál es el porcentaje de gente que se puede parar después de una prótesis de estas características? Después de una artroplastia de cadera, la idea hoy en día y después de esta técnica quirúrgica, como se realiza además, como lo hacemos acá y con la experiencia de los cirujanos traumatólogos en Uruguay, ya el otro día se puede parar. Esto es la gran diferencia que hablábamos recién para evitar la enfermedad fracturaria. O sea, el paciente ya el otro sacarlo día de la cama lo más rápido ya posible. lo sacamos y pues esa es la idea, sacarlo de la cama. Hay pacientes que no toleran estar parados, pero sacarlos a un sillón, sentarlo en una silla de rueda, ya le cambia el estar todo el tiempo acostado. Yo quiero interrumpirte, pero quienes nos están mirando van a decir, ¿y qué es lo otro que está en la otra pierna? Porque si lo dejamos allí, dice, ¿qué es eso para explicar? Y después, perdona que te haya interrumpido. Llama la atención. Llama la atención. Esto algunos pacientes estarían más familiarizados que otros. Es un paciente con displasia de cadera, con lo cual en la infancia se le hizo una osteotomía, un corte y osteosíntesis con tornillos y placas para corregir la posición, y tiene en lo que no es la cadera, sería una cadera displásica. O sea que esto es una enfermedad desde el nacimiento. Desde el nacimiento. Y es una corrección a una edad muy precoz. Ahí va. Y los pacientes después, si presentan dolor, la solución sería una prótesis de cadera
que también está costeada sin costos para el paciente por el Fondo Nacional de Recursos. Cuando hablamos de este tipo de intervenciones, ¿exclusivamente en Montevideo en este momento, tanto en el sector público como privado? El fondo O hay, lo que estoy hablando es si hay quirófanos en el interior con el instrumental acorde como para esto. Ahí va. En nuestro medio se utiliza salas de flujo laminar, son algunos centros que la poseen y donde el fondo autoriza previamente. En el interior el único lugar que está autorizado actualmente es Paysandú, que tiene una sala de flujo laminar. En Uruguay, en Montevideo... ¿Qué es una sala de flujo laminar? Es una sala con lo cual está demostrado en algunos trabajos que podría disminuir el índice de infecciones. Ajá. Que es importantísimo Sí. ese tema. La infección en la prótesis de cadera es bastante es alta y supuestamente en estas salas podría llegar a disminuir el índice de infecciones. Lo que sí se logra es un control de dónde realizar este tipo de tratamiento, ya que, como hablábamos hoy, es una solución para el paciente, pero si presenta una infección el paciente de la prótesis de cadera, los índices andan en torno del 5 o 7% en fracturas, por ejemplo, pero si le toca al paciente son devastadores los resultados. Por eso es importante tener mucho cuidado y mucho control al realizar estas artroplásticas. Corríjame, doctor, porque ahora voy a la especialidad del doctor. Se habla de un infarto a los 30 años puede ser tremendamente fulminante comparado con un infarto a los 70 años. Estoy hablando de la media, ¿no? Eso podría decirse así sin decir una brutalidad. En el caso, lo que yo decía hoy, una fractura por un alto impacto, por ejemplo, la recuperación de un joven con respecto a una persona, un adulto mayor. Las fracturas en el adulto mayor se dan por caída de su altura. No esperemos un accidente de tránsito o una fractura de cadera. Si el paciente va caminando, resbala una alfombra y cae y golpea el sector lateral y ahí sufre la fractura de cadera. En el adulto joven lo que tenemos son accidentes de tránsito y a alta velocidad, con lo cual tenemos lesiones en otros sectores, por ejemplo fractura de fémur, traumatismo de tórax y otro tipo de traumatismo que podrían desencadenar las complicaciones del paciente, la muerte y demás. ¿Qué buscamos en el paciente joven a nivel de la cadera? Es mantenerle su cadera. Por eso realizamos osteosíntesis o otro tipo de implantes para mantener su cadera. Si después se genera un infarto de la cadera, así como hay infarto en el coronario, tenemos el infarto óseo por una alteración de la irrigación, ahí pasaríamos a una prótesis de cadera. La prótesis esta que mostramos es muy buena y tiene buenos resultados, pero en pacientes jóvenes estamos en conjunto con el fondo trabajando y el fondo está de acuerdo en traer nuevos implantes, cubrir el gasto de nuevos implantes, con lo cual tendrían una sobrevida mayor a estos pacientes. Y estamos en eso y creo que tenemos buenos resultados. Dos preguntas por si da el tiempo. Una es, no todos los pacientes son iguales, edad diferente, patologías previas, tomar la decisión de si opero o no opero, cómo se hace, quiénes la hacen. Y segundo, tú ya hablaste algo, el proceso de recuperación. Ya el primer día, pero ¿cuántos días está internado? ¿Cuánto tiempo demora en volver a caminar más o menos normalmente? ¿Qué tratamientos o apoyo requiere esa persona? Bien, en cuanto a la primera pregunta que me hacía, y como hablábamos hoy, hay pacientes que no van a soportar, nos dice el cardiólogo en la evaluación previa, y el anestesista. El anestesista y el cardiólogo que le dice al anestesista, que no soportaría esa maratón que lo vamos a someter durante la cirugía. Entonces se habla con la familia y le decimos que el riesgo quirúrgico es muy alto, por lo cual se prefiere el tratamiento ortopédico. ¿Cuál es el tratamiento ortopédico? No operarlo al paciente, pero igualmente después de un tiempo de rehabilitación el paciente vuelve a caminar con andador, con un acortamiento de su miembro, pero puede salir de la cama. Hay que tener muchos cuidados del reposo total ese mes por la enfermedad fracturaria que hablábamos. El segundo punto, le agradezco por su pregunta, es muy importante, la rehabilitación. La rehabilitación ya lo tocamos, la ideal es sacarlo lo antes posible y según la recuperación del paciente sacarlo de la cama. Pero ¿qué pasa con la funcionalidad previa? Como decíamos, viene el familiar y nos dice, ¿qué pasa con mamá que hace 2 días estaba en la casa sola, se hacía todas las tareas, hacía los mandados sola, hasta ese lo dejaba a los nietos y ahora no me conoce? O después en la recuperación, los pacientes operados no es la misma que antes.
Y eso pasa y es un gran costo, como hablábamos hoy, económico y social para el país. Económico por los gastos que tenemos de internación, de cirugía y demás. El no operarse también impone gastos grandes, y sociales, porque los hijos de esa persona o los que están a cargo, además de los hijos menores, van a tener un hijo más que es el padre que vivía solo, que ahora pasa a ser dependiente. Eso es un alto costo social. Y económico. Económico para la familia y social también. Y eso lo vemos en un trabajo que hicimos y ya vamos a las casas a ver qué pasaba con el paciente y nos decían, está en cama, no sé qué hacer y no tengo mucho tiempo de sacarlo. Entonces vimos que muchos pacientes no volvían a caminar al año de seguimiento. Operados y más los no operados, más de un 50% no vuelven a caminar. Por eso es un punto muy importante, y antes de terminar, que es una enfermedad prevenible, con lo que decíamos, los controles previos, controlar las barreras físicas en la casa. No hablamos hoy, pero practicar actividad deportiva, lo cual mantiene una buena masa ósea, mantiene los reflejos y mantiene una buena masa muscular, lo cual va a amortiguar la caída y la fractura del paciente. También en cuanto a eso... Eso es algo preventivo, el mantenerse en una actividad física más o menos regular y un buen tono muscular. Los pacientes que se mantienen en actividad física está demostrado que tienen menor índice de caída y menor índice de fractura de cadera. En cuanto a esto, también un paréntesis, hay una unidad de caídas de geriatría en el Hospital de Clínicas que anda muy bien y se pueden acercar ahí, donde es un lugar en nuestro país que hacen prevención en cuanto a esto. Y otro punto no menos importante, dijimos la prevención, el costo económico y social y la mortalidad, como decíamos hoy. Es una enfermedad que es prevenible, tiene alto costo y tiene una mortalidad que sabemos que en nuestro medio, más o menos de cada 3 a 4 pacientes que sufren una fractura de cadera mayor de 65 años, ya no van a estar entre nosotros al año del seguimiento. Por eso es muy importante prevenir una patología que sea una población que nosotros lo vamos a ver cada vez más presente, y si por parte del gobierno no se toman medidas en cuanto a esto, va a traer altos costos económicos en un futuro en nuestro medio, en una sociedad chica como la que tenemos. Bien, me gusta así la frontalidad, es dura la realidad, pero bueno, allí hay 7, 8 elementos de seguridad, desde la alfombrita, ya está, sacarle la alfombrita a mamá, obviamente cuidado con las escaleras, cuidado en el baño, todo ese tipo de mesas ratonas que es más lo que molestan. Decoraba mucho, estaba muy linda, pero ahora mejoremos esa situación. Tú como persona que lo está escuchando al profesional, ¿te cambió algo tu visión sobre este tema? Muchísimo, muchísimo. ¿Qué es lo que más te...? Y la escasa sobrevida. Eso es lo que llama la atención, ¿no? Yo, a pesar de que uno está todo el día informando y leyendo, y que yo siempre hago hincapié en que el profesional médico es él, obviamente, el director técnico y profesional del programa es él, y cada uno de ustedes que trae su conocimiento, la escasa sobrevida, a pesar de que los números pueden ser muy buenos y que el país a través del Fondo Nacional de Recursos y que tiene profesionales como ustedes, sería imposible pasar por televisión la crudeza de una intervención de esas características. Digo, por el aguante y el soporte del ciudadano común. Miguel, y sin embargo lo logra. Más que escasa sobrevida, es una mortalidad más de la que tú esperabas, no tenga duda. Como complicación de algo, hacer o no hacer. No tenga Muchísimas duda. Gracias, doctor, y esperemos volver a tenerlo pronto con algún otro tema vinculado a su especialidad. Sí, seguramente, y ya se lo hemos pedido, yendo a recorrer, viendo las prótesis y algunos de los centros para que tengamos no vamos a estar ni a media cuadra de una operación cuando eso suceda, pero sí, poder mostrar lo que se puede mostrar en el lugar donde ustedes trabajan para mejorar la calidad de vida de tanta gente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Les recuerdo que nuestro Twitter es @saludcompromiso para que ustedes sepan qué días se emiten los programas. Recuerden que esto lo están viendo, pero tiene reiteración y que además después queda en alta definición en internet, o sea que le vamos a hacer llegar también el programa al doctor. Y que poderciudadanoui@gmail es gmail.com. Ese es nuestro correo. Compromiso Salud. Bueno, Compromiso Salud. Gracias. Lo que es Poder Ciudadano no, lo que es tener más de un programa. Compromisosalud@gmail.com es nuestro correo electrónico. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias a ti, Miguel. Que pasen bien hasta la semana que viene.